El puquina es una lengua extinta o muerta. Se llama muerta una lengua cuando ésta ya no tiene ningún hablante. Lo particular del puquina es que históricamente se desconocía su existencia hasta el siglo XX. Al analizar toponimias y fuentes como la del Inca Garcilaso de la Vega o del corregidor Cantos de Andrada de Huancavelica, los historiadores del siglo pasado, basados en fuentes superficiales, creían que se trataba de un quechua o un aymara muy antiguo. Incluso se escribió la tesis del quechuismo primitivo. Sin embargo, investigadores como el antropólogo Alfredo Torero o el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, al encontrar términos, nombres propios y nombres de lugares que no eran ni quechuas ni aymaras, se ven en la necesidad de pensar en una tercera lengua. Los candidatos a ocupar este lugar fueron el uro y el puquina. Se descartó el uro porque fue un idioma exclusivo de los moradores del eje acuático del Titicaca, y por descarte quedaba el puquina, no solo como la más probable y antigua lengua nativa del altiplano, sino también como el idioma de los fundadores de Pucara, Chiripa y Tiahuanaco. Las fuentes históricas que dan pista a la existencia del puquina son como la de Gomán Poma de Ayala, que menciona que los muertos van directamente a Puquinapampa y Corapona. El Inca Garcilaso de la Vega dice que los orejones hablaban distinto de cómo hablaba el resto del pueblo inca. Rodrigo Cantos de Andrada menciona que entre el mismo Inga y su linaje y orejones hablaban otra, y esta ningún cacique ni demás personas de su reino tenían licencia para aprenderla ni vocablo de ella. El fraile Martín de Murúa dice que los hijos de los principales y de los orejones enseñaban al principio la lengua del Inga. El virrey Toledo en 1575 declara lenguas oficiales al quechua, aymara y puquina. En 1594 el padre Alonso de Barzana escribe una carta annua donde menciona la falta de predicadores en lengua puquina. Hay rumores sobre la existencia de los textos que serían del padre Alonso de Barzana, que fue un lingüista jesuita a quien se le atribuye que escribió gramática y léxico puquina. Parte de este material fue recogido por Jerónimo de Oré. Es un texto religioso y lo que queda no es más que un fragmento del catecismo que no llega a más de 200 a 250 términos. En 1599, el obispo del Cusco, Antonio de la Raya, encargó a los jesuitas que tomaran exámenes de suficiencia del nivel de dominio de lengua quechua y aymara y puquina. El sacerdote Jerónimo de Oré dejó 26 textos de variada extensión, las que han resultado la fuente más importante para el estudio de la lengua. El padre Bernabé Cobo menciona que posiblemente esta lengua ya haya sido olvidada por los descendientes de los incas. En el portal de acceso de la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, construida en el siglo XVII, se tiene escrita la oración bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tanto en latín, español, quechua, aymara y puquina. La cronología arqueolingüística del puquina muestra que en el intermedio temprano tuvo apogeo las culturas pucará y chiripa, y la lengua que se hablaba era el proto-puquina. En el horizonte medio la sociedad de Tiahuanaco llegó a su máximo apogeo y su lengua fue el puquinacoya. En el intermedio tardío, en el altiplano incursionaron los pueblos aymarófonos, y el puquina pasó a ser la lengua secreta de los incas. En el horizonte tardío, el puquina es una lengua en proceso de desintegración. Gracias a los diccionarios geográficos y documentos coloniales del siglo XVII y XVIII, se ha podido graficar un mapa aproximado donde se hablaba el puquina en torno al lago Titicaca, llegando por el noroeste hasta Canas y Canchis, por el Pacífico a Arequipa hasta Iquique en Chile, por nororiente
al pie de la selva amazónica, Carabaya y La Paz, por el sur hasta Potosí. Algunos ejemplos de la toponimia son Vaya, Paya, Guaya, que equivaldrían a llanura o pampa. Laque o Raque, que equivaldría a barranco. Mora, que equivaldría a centro. Y en aymara vendría a ser Taipi o Chaupi en quechua. Cachi equivaldría a cerco. Titi equivaldría a sol, que hasta la actualidad ha sufrido un cambio a Inti. Manco Cápac y Mamaocllo, conjuntamente con algunos acompañantes puquinas o tiahuanacos, fueron al Cusco, y como eran pocos, estos se aymarizaron, y posteriormente adoptaron el quechua como idioma del pueblo. A modo de conclusión, podemos decir que el puquina era una lengua pentavocálica, correspondiente a la familia lingüística arahuacana. Existe un parentesco relevante entre los idiomas uru, cayaguaya y puquina. La razón por la que no cuenta con gramática ni vocabulario es que al tiempo en que Toledo declara oficial el quechua, aymara y puquina, los hablantes ya estaban quechuizados o aymarizados, por lo que los evangelizadores, por simple pragmatismo, prepararon catecismo en quechua y aymara, dejando de lado el puquina. El protopuquina era hablada en sociedades andinas y en las costas peruanas en el periodo del Horizonte Temprano, desde 800 hasta 200 a.C. El puquina es una lengua matriz de la cual quedan rasgos en forma de algunos términos en el quechua y el aymara. En el quechua de la variante Cusco-Collao y el aymara aún se mantiene en su fonética algunos sonidos, como en las aspiradas y glotarizadas. Era la lengua críptica de la nobleza inca, quedando el quechua como la lengua del pueblo. Se han encontrado 1600 toponimias y etnias preincaicas.